Cuando me marché, el cacique sonreía, quizá pensando en su cabaña de Montana y en su mujer con los pechos desnudos tendida junto al fuego. Pronto se abrazaría en un fuego más caliente, no me cabía duda. Volví al pasillo y Dean me contó el incidente de la noche anterior con Percy. Supuse que me había esperado para hacerlo, de modo que lo escuché. Lo escuché con atención. Siempre escuchaba con atención todo lo referente a Percy, porque estaba completamente de acuerdo con Dean. Sabía que Percy era la clase de hombre capaz de crear problemas, tanto para los demás como para sí. Cuando Dean terminaba su relato, apareció el viejo Tutú, con su carrito de tentempiés adornado con citas manuscritas de la Biblia. Arrepiéntanse porque Dios juzgará a su pueblo. Deuterónimo. Y ciertamente les demandaré su sangre, que es su vida. Génesis 9:5. Y otras sentencias alegres alentadoras. Y nos vendió un par de bocadillos y refrescos. Mientras Dean buscaba algo suelto en el bolsillo, decía que no volvería a ver a Willie, el del barco de vapor, Steamboat Willie, porque el cabrón de Percy lo había ahuyentado para siempre. Justo en ese momento Tutú dijo: «¿Qué es eso?». Miramos y allí estaba el mismísimo ratón en persona, saltando en medio de la milla verde. Avanzaba un trecho, se detenía, miraba alrededor con sus ojitos pequeños y brillantes como gotas de aceite, y luego seguía su camino. ¡Eh, ratón!, gritó el cacique, y el animalito se detuvo, y lo miró moviendo los bigotes. Les aseguro que fue como si el maldito bicho supiera que lo había llamado. ¿Eres un guía espiritual? Bitterbuck le arrojó un trozo de queso de su cena, que aterrizó justo delante del ratón. Pero éste ni siquiera lo miró y continuó su recorrido por el pasillo, mirando las celdas vacías. «Jefe Edgecombe», llamó el presidente, «¿cree que el pequeño cabrón sabe que Wetmore no está de guardia?» «Demonios, yo creo que sí». Yo tenía la misma impresión, pero no estaba dispuesto a reconocerlo en voz alta. Harry apareció en el pasillo, levantándose los pantalones como hacía siempre que pasaba unos minutos en el retrete, y lo miró con los ojos muy abiertos. Tutú también lo miraba con una sonrisa que no sentaba nada bien a su barbilla flácida y su boca desdentada. El ratón se detuvo en lo que empezaba a convertirse en su sitio habitual. Enroscó el rabo alrededor de las patas y volvió a mirarnos. Otra vez recordé las fotografías que había visto de los jueces dictando sentencia a los desafortunados reclusos. Sin embargo, ¿habría habido alguna vez un recluso tan pequeño y valiente como aquel? Claro que no era un recluso, puesto que podía ir y venir cuando le diera la gana. Pero la idea no se apartaba de mi cabeza, y nuevamente se me ocurrió pensar que todos nos sentiríamos así de pequeños al acercarnos al trono de Dios después de la muerte, aunque pocos demostraríamos tanto valor. «¡Que me aspen!», dijo el viejo Tutú. «Mírenlo, ahí sentado, a sus anchas». «Todavía no has visto nada, tú», dijo Harry. «Mira esto». Se llevó la mano al bolsillo de la camisa y sacó una manzana asada con canela, envuelta en papel encerado. Partió un trozo y lo arrojó al suelo. Estaba seco y duro y pensé que iba a caer demasiado lejos del ratón. Pero el animalito levantó una pata, como un hombre que se espanta las moscas para pasar el rato, y lo aplastó en el suelo. Todos reíamos con admiración y sorpresa, y el estallido de carcajadas debería haber espantado al ratón. Pero éste ni se movió. Tomó la manzana seca entre las patas delanteras, la lamió un par de veces y volvió a dejarla caer, mirándonos como si dijera: «No está mal, pero... ¿qué más tienes?».
Tutú abrió la tapadera del carrito, sacó un bocadillo, lo desenvolvió y cortó un trozo de salchichón. «No te molestes», dijo Dean. «¿Por qué?», preguntó Tu. «Ningún ratón en su sano juicio desaprovecharía la oportunidad de comer un trozo de salchichón. ¿Estás loco?». Pero yo sabía que Dean tenía razón, y la expresión de Harry demostraba que él también lo sabía. Había guardias temporales y guardias fijos, y por alguna razón misteriosa, el ratón era capaz de notar la diferencia. Una locura, pero era así. El viejo Tutú arrojó el trozo de salchichón al suelo, y tal como esperábamos, el ratón no hizo el menor caso. Lo olfateó una vez y luego retrocedió un paso. «¡Maldito hijo de puta!», exclamó Tutú ofendido. «Dame otro trozo», dije extendiendo la mano. ¿Del mismo bocadillo? «Del mismo. Lo pagaré yo». Tutú me pasó el bocadillo. Yo levanté la rebanada superior de pan, corté otro trozo de salchichón y lo arrojé delante de la mesa de entrada. El ratón se acercó de inmediato, lo tomó entre las patas y empezó a comer. El salchichón desapareció antes de que nadie pudiera decir: «Esta boca es mía». «¡Maldita sea!», exclamó Tutú. «¡Demonios! ¡Dame eso!». Tomó el bocadillo otra vez, cortó un trozo de salchichón mucho más grande. En realidad era prácticamente una loncha. Y lo arrojó tan cerca del ratón que casi se lo puso de sombrero. El animal volvió a retroceder. Olfateó. Sin duda ningún ratón había tenido tanta suerte en la época de la depresión, al menos en nuestro estado. Y alzó la vista para mirarnos. «Vamos, come», dijo Tutú, más ofendido que antes. «¿Qué demonios te pasa?». Dean tomó el bocadillo y arrojó otro trozo de embutido. A esas alturas aquello parecía una extraña ceremonia de comunión. El ratón tomó el salchichón de inmediato y se lo comió. Luego dio media vuelta y caminó por el pasillo hasta la celda de seguridad, haciendo varias pausas en el camino para echar un vistazo rápido a un par de celdas y registrar una tercera. Una vez más tuve la impresión de que buscaba a alguien, pero en esta ocasión no me apresuré a desechar la idea. «No pienso mencionar esto», dijo Harry con un tono entre burlón y serio. «En primer lugar, a nadie le importa, y en segundo lugar, nadie me creería». «Solo ha comido lo que ustedes le dieron, muchachos», dijo Tutú sacudiendo la cabeza con incredulidad. Luego se agachó con esfuerzo, recogió lo que el ratón había despreciado y se lo metió en la boca desdentada, donde comenzó a desmenuzarlo con las encías. «¿Por qué haría una cosa así?». «Yo tengo una pregunta mejor», dijo Harry. «¿Cómo sabía que Percy no estaba de servicio?». «No lo sabía», respondí. «El que apareciera esta noche ha sido simple coincidencia». Sin embargo, esta teoría se volvió poco creíble a medida que pasaban los días, y el ratón aparecía solo cuando Percy se encontraba en otra parte de la prisión o tenía otro turno. Harry, Dean, Brutal y yo llegamos a la conclusión de que conocía la voz y el olor de Percy. Evitamos hablar del ratón. Hubo una especie de acuerdo tácito entre todos, como si al hablar de ello pudiéramos estropear algo especial, y también hermoso, debido a su peculiaridad y delicadeza. Al fin y al cabo, Willy nos había elegido por alguna razón que ni siquiera alcanzo a entender ahora. Quizá Harry estaba en lo cierto al decir que no valía la pena contárselo a nadie, no solo porque no nos creerían, sino porque no les importaría. 4. Era el momento de la ejecución de Arlen Bitterbuck, que en realidad no era jefe sino primer consejero de la tribu de la reserva Washita y miembro del consejo de ancianos Cherokee. Había matado a un hombre estando borracho. De hecho, los dos lo estaban.
El cacique había aplastado la cabeza del desafortunado contra un bloque de cemento. La disputa había comenzado por un par de botas, de modo que mi consejo de ancianos decidió poner fin a su vida el 17 de julio de aquel lluvioso verano. Para la mayoría de los presos de Cold Mountain las horas de visita eran tan inflexibles como vigas de acero. Pero aquello no contaba para los muchachos del bloque E. Así que el día 16 Bitterbuck entró en la larga estancia contigua a la cafetería. La galería, la sala estaba dividida en el centro por una tela metálica. Allí el cacique se encontraría con su segunda esposa y los hijos que aún mantenían algún trato con él. Era la hora de la despedida. Lo acompañaron Bill Dodge y dos temporales. Los demás teníamos trabajo. 1 hora para hacer 2 ensayos, 3 si alcanzábamos. Percy no se quejó de que para la ejecución de Bitterbuck lo asignáramos al cuarto de los interruptores con Jack Van Hay. Todavía estaba demasiado verde para saber si aquel era un buen puesto o no. Lo que sí sabía era que podría contemplar la escena a través de una ventana rectangular con rejilla, y aunque quizá no le entusiasmase mirar el respaldo de la silla en lugar de la parte delantera, estaría lo bastante cerca para ver saltar las chispas. Al otro lado de aquella ventana había un teléfono negro sin manivela ni disco. El teléfono solo podía recibir llamadas exclusivamente de un lugar, el despacho del gobernador. He visto muchas películas de prisiones donde el teléfono suena en el momento preciso en que está a punto de accionar el interruptor para cargarse a un pobre inocente. Pero en todos los años que pasé en el bloque E, el nuestro no sonó una sola vez. En las películas la salvación resulta barata, y la inocencia también. Uno paga 25 centavos y consigue algo que vale exactamente eso. En la vida real todo cuesta más, y las respuestas son diferentes. En la despensa había un maniquí de sastre que utilizábamos en los ensayos para el resto. Teníamos a Tutú. Con el tiempo Tutú se había convertido en una especie de doble de los condenados, tan tradicional a su manera como el pavo de Navidad, que todos comemos nos guste o no. A la mayoría de los carceleros les caía bien, les divertía su acento. También francés, pero de Canadá, suavizado por sus años de cárcel en el sur. Hasta Brutal se divertía con el viejo, tú. Pero yo no. A mí me parecía una versión más vieja y suavizada de Percy Wetmore. Un hombre demasiado cobarde para cazar y cocinar su propia presa, pero a quien de todos modos le encantaba el olor a barbacoa. Estábamos todos dos reunidos para el ensayo como lo estaríamos para el gran acontecimiento. Brutus Howell se hallaba afuera, como solíamos decir, lo que significaba que pondría el casquete al condenado, controlaría el teléfono del gobernador, llamaría al médico en caso de que fuese necesario, y daría la orden de accionar el interruptor en el momento indicado. Si todo iba bien, nadie obtendría el menor crédito por su trabajo. Pero si algo salía mal, los testigos culparían a Brutal y el alcalde me culparía a mí. Ninguno de los dos se quejaba de ello. No habría servido de nada. El mundo gira y así son las cosas. Uno puede resignarse y girar con él o levantarse para protestar y seguir girando de todos modos. Dean, Harry Terwilliger y yo nos dirigimos a la celda del cacique, apenas 3 minutos después de que Bill y sus hombres escoltaran a Bitterbuck hasta la galería. La puerta de la celda estaba abierta y el viejo Tutú aguardaba sentado en el camastro del cacique, con el filo pelo blanco alborotado. «Hay manchas de leche por toda la sábana», señaló Tutú. «Debe de querer ordeñar hasta la última gota antes de que se la frían», añadió con una sonrisa. «Calla tú», dijo Dean. «Hagamos esto en serio.
De acuerdo, replicó Tutú, poniendo cara de lúgubre seriedad. Sin embargo, le brillaban los ojos. El viejo tú nunca parecía tan vivo como cuando interpretaba el papel del futuro muerto. Arlen Bitterbook, dije dando un paso al frente. Como funcionario de la corte y del estado de bla bla bla, tengo una orden de bla bla bla. La ejecución se llevará a cabo a las 12 en bla bla bla. ¿Quiere ponerse de pie? Tutú se levantó de la cama. Me pongo de pie, me pongo de pie, me pongo de pie, dijo. Dese la vuelta, dijo Dean. Y cuando Tutú obedeció, le examinó el casposo cuero cabelludo. A la noche siguiente la coronilla del cacique estaría afeitada, y el registro de Dean tendría la finalidad de comprobar que no necesitaba un retoque. Los pelos podían obstaculizar la conductividad de la corriente y complicar las cosas. La práctica de aquel día estaba destinada a simplificar las cosas. De acuerdo, Arlen, vamos, dije a Tutú, y salimos de la celda. Camino por el pasillo, camino por el pasillo, camino por el pasillo, dijo Tutú. Yo iba a su izquierda y Diana a su derecha, Harry iba detrás. Al final del pasillo torcimos a la derecha, lejos de la vida tal como se vivía en el patio de ejercicios, en dirección a la muerte, que se moría en el almacén. Entramos en mi oficina y tú se arrodilló sin que nadie se lo pidiera. Era evidente que conocía el guión mejor que cualquiera de nosotros. Dios bien sabía que llevaba más tiempo allí que ninguno. Estoy rezando, estoy rezando, estoy rezando, dijo Tutú, entrelazando las manos huesudas, en una actitud similar a la de la célebre estampa religiosa. Seguro que saben a cuál me refiero. El Señor es mi pastor, etcétera, etcétera. ¿Quién vendrá a atender a Bitterbuck?, preguntó Harry. No aparecerá un hechicero cherokee y lo bendecirá agitando la polla, ¿verdad? En realidad, sigo rezando, reconciliándome con Jesús, prosiguió Tutú. Cierra el pico, zoquete. Estoy rezando. Pues reza en voz baja. ¿Por qué tardan tanto, muchachos?, gritó Brutal desde el almacén, que también había sido vaciado para el ensayo. Estábamos otra vez en la zona de la muerte y prácticamente olía a cadáver. Aguanta un poco, respondió Harry con otro grito. No seas tan impaciente. Estoy rezando, dijo tú con su desdentada sonrisa de satisfacción. Rezando por paciencia, un poco de maldita paciencia. En realidad Bitterbuck dice que es cristiano, expliqué, y está conforme con que lo asista el bautista que vino a ver a Tillman Clark. Se llama Schuster. A mí también me gusta. Es rápido y no los pone nerviosos. Levántate tú, ya has rezado bastante por hoy. Camino, dijo tú. Camino otra vez. Camino otra vez. Sí, señor, camino por el pasillo de la muerte. A pesar de lo bajo que era, tuvo que agacharse un poco para pasar por la puerta del despacho, y nosotros tuvimos que agacharnos aún más. Aquel era un momento crítico para el auténtico prisionero. Cuando miré al otro lado de la plataforma donde aguardaba la freidora y vi a Brutal con la pistola desenfundada, hice un gesto de satisfacción. Perfecto. Tutú bajó los escalones y se detuvo. Las sillas plegables de madera, unas 40 en total, estaban en su sitio. Bitterbuck cruzaría hacia la plataforma en un ángulo que lo mantendría alejado de los espectadores, aunque habría media docena de guardias apostados para reforzar las medidas de seguridad. Bill Dodge estaría al mando. Hasta el momento, y a pesar de la precariedad del escenario,
Ninguno de los condenados había intentado agredir a un testigo, y yo debía asegurarme de que las cosas siguieran igual. ¿Listos, muchachos?, preguntó tú cuando volvimos a colocarnos en nuestro sitio, al pie de la escalera. Asentí con un gesto y nos dirigimos hacia la plataforma. A menudo pensaba que parecíamos un cuerpo de escolta que había perdido la bandera. ¿Qué se supone que tengo que hacer?, preguntó Percy al otro lado de la tela metálica que separaba el almacén del cuarto de los interruptores. Mira y aprende, respondí. Y tú no toques la salchicha, murmuró Harry, aunque Tutú lo oyó y rió. Lo escoltamos hasta la plataforma y tú se volvió sin necesidad de que le dijésemos nada. El viejo veterano en acción. Me siento en el regazo de la freidora. Flexioné la rodilla derecha junto a la izquierda de él. En ese momento éramos totalmente vulnerables al ataque físico. En caso de que el condenado enloqueciera, cosa que ocurría de vez en cuando, ambos doblamos la rodilla ligeramente hacia adentro para protegernos la entrepierna. Agachamos la cara para protegernos el cuello y naturalmente nos apresuramos a amarrar los tobillos para neutralizar el peligro lo antes posible. En el momento de la ejecución el cacique llevaría zapatillas, pero la idea de que la cosa podría haber sido peor no es un gran consuelo para un hombre con la laringe rota. Tampoco lo es revolcarse en el suelo con los huevos hinchados del tamaño de botes de conserva, mientras unos 40 espectadores, la mayoría periodistas, observan la escena sentados en sillas plegables. Amarramos los tobillos de Tutú. Brutal le aseguró la muñeca derecha. Luego Harry dio un paso al frente y le ató la izquierda. Cuando terminaron, Harry hizo una señal a Brutal que gritó a Van Hey. Primera descarga. Escuché que Percy le preguntaba a Jack Van Hey qué significaba aquello. Era increíble lo poco que sabía, lo poco que había aprendido durante su estancia en el bloque E. Y luego oí a Van Hey susurrar la respuesta. Aquel día, primera descarga, no significaba nada. Pero cuando Bruto lo dijera la noche siguiente, Van Hey le daría a la palanca que activaba el generador de la prisión, situado detrás del bloque B. Los testigos oirían un zumbido persistente y las luces de la prisión se volverían más brillantes. En las celdas de los demás bloques los prisioneros verían aquellas luces y creerían que ya estaba, que la ejecución había terminado, cuando en realidad acababa de empezar. Brutal hizo girar un poco la silla para que tú pudiera verlo. Arlen Bitterbook ha sido condenado a morir en la silla eléctrica por un jurado de conciudadanos y por la sentencia de un juez del estado. Que Dios proteja al pueblo de este estado. ¿Tiene algo que decir antes de que se cumpla la sentencia? Sí, respondió tú con los ojos brillantes y una sonrisa alegre que fruncía los labios. Quiero pollo frito y papas con salsa para cenar. Quiero cagarme en tu cabeza y quiero que Mae West se siente en mi cara, porque estoy cachondo. Brutal intentó mantenerse serio, pero no lo consiguió. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Dean cayó junto a la plataforma como si le hubieran disparado, aullando como un coyote y tomándose la frente con una mano, como si quisiera mantener los sesos en su sitio. Harry se golpeaba la cabeza contra la pared y repetía «Yu, yu, yu», como si se hubiera atragantado con un trozo de comida. Incluso Jack Van Hey, que no era precisamente famoso por su sentido del humor, reía. Naturalmente yo también estaba tentado, pero logré contenerme. La noche siguiente aquella escena sería real,
y un hombre moriría en la silla donde tú estaba sentado. Cierra el pico, brutal, dije, y ustedes también. Dean, Harry, y tú, la próxima vez que hagas un comentario semejante, será el último que salga de tu boca. Haré que Van Hay le dé al interruptor de verdad. Tú sonrió como diciendo, buen chiste, jefe. Buen chiste, jefe Edgecombe, buen chiste. Pero al ver que yo no respondía, me miró con perplejidad. ¿Qué pasa?, preguntó. No tiene gracia, respondí. Eso es lo que pasa, y si no eres capaz de entenderlo, será mejor que mantengas la boca cerrada. Sin embargo, creo que lo que de verdad me enfurecía era que la cosa tenía gracia. Miré alrededor y advertí que Brutal me observaba fijamente, todavía sonriente. «Mierda», dije. «Estoy volviéndome demasiado viejo para este trabajo». «No», dijo Brutal. «Estás en la flor de la vida, Paul». Pero no era cierto. Él tampoco lo estaba, al menos en lo que se refería a aquel maldito trabajo. Y ambos lo sabíamos. Lo importante era que el ataque de risa había pasado. Eso me alegraba porque lo último que deseaba era que alguien recordase el comentario de tú la noche siguiente y volviera a tentarse. Cualquiera diría que era imposible que pasara algo así, que un guardia se desternillara de risa mientras escoltaba a un condenado a la silla delante de un montón de testigos. Pero cuando los hombres estaban bajo tensión, puede pasar cualquier cosa, y un incidente semejante daría que hablar durante 20 años. ¿Te callarás la boca, tú?, pregunté. Sí, respondió con una expresión que le hacía parecer el niño más viejo y enfurruñado del mundo. Hice una señal Brutal para que siguiera adelante con el ensayo. Tomó un saco del gancho de bronce situado en el respaldo de la silla y lo colocó sobre la cabeza de Tu, ajustándolo debajo de la barbilla, de modo que el agujero en la parte superior se extendió al máximo. Entonces Brutal se inclinó, tomó el círculo mojado de esponja del cubo, apretó un dedo contra él y se lamió la punta del dedo. Acto seguido volvió a introducir la esponja en el cubo. Al día siguiente no lo haría así, sino que metería la esponja dentro del casquete colgado en el respaldo de la silla. Sin embargo, aquel día no había necesidad de mojarle la cabeza al viejo tú. El casquete era de acero, y las tiras que colgaban a los lados hacían que pareciese el casco de un soldado de infantería. Brutal lo colocó sobre la cabeza del viejo Tutú, ajustándolo sobre el agujero de la funda negra. «Me ponen el casco, me ponen el casco, me ponen el casco», dijo tú. Y ahora su voz sonaba ahogada, además de amortiguada por la tela. Las correas prácticamente lo obligaban a mantener las mandíbulas apretadas. Y yo sospechaba que Brutal las había ajustado un poco más de lo estrictamente necesario para el ensayo. Retrocedió un par de pasos, se volvió hacia las sillas vacías y dijo: «Arlen Bitterbook, se le someterá a una descarga eléctrica hasta que muera, tal como determina la ley del Estado. Que Dios se apiade de su alma». Se volvió hacia el rectángulo cubierto de tela metálica. «Descarga 2». El viejo tú, quizá intentando recuperar su vena cómica, comenzó a sacudirse y agitarse espasmódicamente en la silla, cosa que nunca había hecho ningún cliente auténtico de la freidora. «¡Me estoy friendo! ¡Me estoy friendo!», gritó A. «¡Soy un pavo asado!». Entonces noté que Harry y Dee no prestaban la menor atención a la escena. Se habían vuelto de espaldas a la freidora y miraban hacia la puerta que conducía a mi despacho. «¡Demonios!», exclamó Harry. «Uno de los testigos ha llegado con un día de antelación».
Sentado en el umbral, con la cola elegantemente enroscada entre las patas, estaba el ratón, contemplándonos con sus ojos brillantes como gotas de aceite.